Derribamos argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Lea conmigo la siguiente parte porque eso es muy clave. ¿Qué dice ahí? Y que llevando, ¿qué cosa? Léalo. Cautivo. ¿Qué cosa? Todo pensamiento, ¿a quién? Léalo, ¿a qué? A la obediencia, ¿a quién? A Cristo. ¿Dónde hace eso uno? En la mente. Gracias, pastor Al. Eso no lo haces externamente. Tú no llevas cautivo el pensamiento de alguien más. Tú llevas cautivo o tienes la posibilidad de llevar cautivo tus pensamientos. La batalla no es externa, la batalla es con uno. Porque sabemos que somos carne y somos espíritu. Y nuestra lucha es con la parte que nos va a jalar o la tendencia que siempre va a ir por el lado de la carne o natural. El creyente tiene que saber eso. La batalla en sí no realmente es con el enemigo, con el diablo, con Satanás, porque él es un enemigo vencido, dice la Escritura. Si a mí me dicen este enemigo está vencido, entonces no hay nada más que decir. Pero si el enemigo me hace confundir o me hace distraer y me hace creer que el mayor peligro es él, entonces yo ya salí del entorno de la realidad, ¿verdad? ¿Me van entendiendo? Entonces tenemos que darnos cuenta, hay una lucha que va a pasar con el creyente y Dios nos ha dado armas poderosas, pero tenemos que saber dónde es, y ese es en el nivel de nuestra mente. Porque es ahí donde se pueden crear estructuras, o es ahí donde podemos nosotros venir y someter nuestra humanidad, nuestra intención, nuestro interés, nuestra iniciativa a obedecer a Cristo Jesús. Porque ese es el meollo del asunto de la victoria. La victoria no viene por lo que hagamos afuera. La victoria viene si por dentro aprendemos a obedecer a Cristo Jesús. Ahí radica nuestra victoria. No podemos hablar de otra victoria si no estamos obedeciendo a Cristo Jesús. No puedes tú aventurarte a tratar de pelear con algo, con alguien más, si tú no estás caminando en obediencia a Cristo Jesús en tu propia vida. ¿Van siguiendo? Ahora lee. Dice: eso que cuando queda establecido ya nos lleva a poder castigar la desobediencia. Dice cuando ¿qué? ¿Qué es al final? Cuando vuestra ¿qué? Obediencia es ¿qué? Es perfecta. Entonces esa escritura nos muestra algo muy importante, y eso es responsabilidad. Porque nos dice ahí, tú no te puedes aventurar a tratar de atacar algo si tú no estás caminando perfectamente. Entonces si la iglesia se quiere aventurar a hacer cosas, tiene que primero revisarse. No se vale tratar si es que primero no está fundamentado. Yo me acuerdo que yo conocí a alguien y siempre me llamó la atención. Yo la conocí a esta persona personalmente, y por eso te puedo contar esto. Esta persona amaba ministrar en lo que era guerra espiritual. Y eso era su ministerio, y viajaba y salía y era usada por Dios y era muy reconocida. Pero en su vida personal había falta de paz. Habían subes y bajas bien raras para mí. Y yo siempre me preguntaba, ¿cómo le hace alguien que puede ir a doblegar entidades más grandes que uno afuera si primero no ha aprendido a doblegar su propia carne? ¿Me van siguiendo? Y tenemos que entender que el Señor nos está hablando de esto porque el orden que Dios está trayendo es por medio de su palabra. No es opinión de hombres, y tenemos que saber que Dios está usando su verdad para traer corrección. Diga conmigo, corrección. De la vez más, diga corrección. ¿Cuántos dicen yo recibo la corrección de la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios nos va a cortar. Y la semana pasada alábale al Señor. La semana pasada hablábamos que la espada era un arma que corta, pero más allá de lo que muchos imaginamos, la espada no va a cortar a alguien, la espada tiene que cortarnos a nosotros. Porque dice que la palabra es una espada de dos filos que corta, penetra, ¿verdad? Y eso es lo que la palabra viene a hacer. Es una espada que trata con uno, con nosotros. Nos corta a nosotros. Nos taza, nos separa, nos expone para que podamos tener victoria. Porque si ese proceso no se da, seguimos siendo enteritos carnalones. ¿Me van siguiendo?
Y cuando uno camina carnalmente, uno es presa fácil. Es más, uno es vencido desde el principio a cualquier enemigo que viene enfrente. Y ese es el dilema de la iglesia en este tiempo. Porque hemos corrido al hecho de que Dios trate con nosotros en nuestros niveles carnales. Ok, vamos a ir a una escritura en el libro de Efesios. Mira lo que dice aquí, Efesios capítulo 4, versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído, diga conmigo, oído, y habéis sido por él enseñados, diga conmigo, enseñado, conforme a la verdad que está en Cristo. Dice, en cuanto a esa pasada manera de vivir, ¿qué hay que hacer? Lea conmigo, dice, despojaos del viejo hombre que está ¿qué? Viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y qué más? Versículo 23, lea. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad ¿de qué? De la verdad. Cuando hablamos de prepararnos, de defendernos, de posicionarnos para victoria, tú tienes que entender que lo que más tienes que poner en la mesa de juicio es tu mente. Porque no te sirve absolutamente de nada tener creencias religiosas, cristianas, tener prácticas cristianas, tener vida cristiana, si tu mente no ha sido cambiada. La mente es como un capullo que si no se le toca, está intacta. Tú puedes por fuera hacer todo, hablar de una manera, portarte de una manera, demostrar cosas de una manera, vivir una aparente realidad, pero si tu mente no es tocada, tarde o temprano esa mente saca y sale quien realmente hay adentro. Y uno tiene que entender, cuando caminamos con Dios, Dios quiere lidiar con eso. Él quiere tocar adentro. Él quiere que algo sea cambiado en la manera como pensamos. Por eso, cuando las personas oyen la palabra de Dios, lo que más les impide recibir no son las ganas de recibir, es la mente. Lo que le hace a uno invalidar el proceso que Dios puede hacer es la mente de uno. Por eso, cuando tú tienes que aprender el caminar de fe, tu mente tiene que ser puesta a un lado. Porque a veces va a ocurrir que tú oyes una palabra de fe, te animas, avanzas, tomas el paso y luego tienes que ahora lidiar con tu mente. Porque ¿cuántos saben que uno puede oír una palabra y tener fe, oír una profecía que alguien te da y tener fe, tener una visión, tener un momento de oración, Dios te habla y hay fe, pero tarde o temprano vuelves a ese lugar donde tu mente te va a decir, oye, pero espérate, ¿qué pensabas? ¿Te ha pasado o no te ha pasado? Cuando se te va el aire por dentro y tú sabes, nadie más se da cuenta, pero tu mente ahora está como una pared que dice, no, esto no es posible, esto no cuadra, esto no está bien, has perdido el tiempo, tú no sabes nada, mira lo que te dijeron, no era así, me van siguiendo. Y uno dice, ¿y ahora qué hago? Entonces, si uno no trata con la mente de uno y le pone en el lugar correcto, entonces nunca vamos a poder caminar libremente en fe. Ese proceso ocurre siempre, desde el principio. Eso fue lo que pasó cuando Adán y Eva fueron puestos en el jardín. La serpiente dice que vino a hablarle a Eva y le dijo, ¿por qué no comes de esto? El diablo siempre tratando de llevarnos a comer, ¿verdad? Y Eva le dice, porque Dios dijo que no hay que comer. El diablo le dice, en verdad. Si lees Génesis capítulo 3, ahí está todo. Dice, no, le dice, tú no sabes que hay algo bueno ahí, come nomás. Y Eva hasta ese momento solamente tenía lo que Dios dijo y no había problema. Dios dijo, pero de pronto algo pasó que ahora se le expone su mente. Hay una nueva idea, una nueva influencia. Ahora ella no sabe qué hacer porque nunca ha puesto a su mente
a que sea renovada la mente de Cristo. Y ahora no sabe qué hacer. Y ya tiene dos posibilidades. ¿Me van siguiendo? Ya ahora hay problema porque ahora tienes tu propia mente que te puede decir otra cosa. Y si tú no sabes diferenciar, tú siempre vas a ir detrás de lo que tu mente te dice. Siempre va a ser así. Y ella desobedece a Dios y ya sabes la historia. Lo mismo ocurre con Cristo Jesús y lo vamos a ver en un momento. Lo importante que quiero que notes aquí es, si queremos ver victoria en nuestras vidas, tenemos que crucificar esa área y tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Ahora, eso no es solamente un término espiritual, ¿ok? Renovarnos en el espíritu del hombre. ¡Oh, qué bonito renovarnos! No, eso tiene que ver con cómo vivimos. Diga conmigo, ¿cómo vivo? Diga conmigo, ¿qué pienso? Diga conmigo, ¿cómo veo? Diga conmigo, ¿cómo me posiciono? ¿Qué sale de mi boca? Dígalo. Tú te vas a sorprender. Si tú te analizarías a ti mismo todo lo que es eso que acabas de decir y lo puedes ver, te vas a dar cuenta qué clase de mente tienes. Porque la palabra de Dios no solamente viene a transformarnos o a renovarnos, la palabra de Dios viene a posicionarnos en un nivel de bendición, porque somos gloria y para gloria, ¿verdad que sí? Somos simiente, pero nada de eso importa si tú no permites que tu mente sea doblegada para que pueda responder a ese tipo de palabra. Entonces la palabra puede venir y puede decir, y tú puedes saberlo, pero si tú no lideras con esto, tú siempre vas a seguir en el mismo lugar. Porque la gente no puede tener victoria con ciertas cosas. Por esto. Hay personas que saben la verdad y aún así eso no les hace nada, porque hay cosas que todavía no están tratadas. Hay gente que puede saber el mensaje y aún así no saber aplicarlo. Hay gente que su pobreza no es por dinero, es mental. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces tenemos que entender, wow, mi mente es el lugar donde muchas cosas se van a definir. Y tú sabes, si tú has empezado a crucificar y ser renovado en tu mente, tú te vas a dar cuenta, yo no pensaba así todo el tiempo. Antes yo pensaba de una manera diferente. Antes me engañaba el enemigo de una manera diferente. Antes me podía tentar de una manera diferente. Pero el día de hoy, porque sometí mi mente a Cristo, esas mañas ya no sirven conmigo. ¿A cuántos les han pasado eso? Que el enemigo podía contarte cualquier mentirita de 2 pesos y te la creías. Andabas de miedo, andabas con todo confundido, sin horizonte. Hasta que empezaste a prestar atención a la voz del Espíritu y someter tu mente a esa voz de ese Espíritu. Y el enemigo, como que por arte de magia, ya no tiene más fuerza, no sabe de dónde agarrar, no sabe qué decir, porque nada funciona contigo, porque tu mente no es natural, sino ahora está lavada por la mente de Cristo. Por eso en tiempos como este tenemos que declarar la palabra de verdad, no la palabra carnal ni la palabra de hombre, sino la palabra de Dios. Y tenemos que saber que en tiempos como este la gloria de Dios se ve, es evidente y lo mejor está por venir, y tenemos que posicionarnos para eso, a pesar de lo que otros digan, a pesar de lo que las noticias digan, a pesar de lo que el mundo diga. Aunque todo se queme, el Señor dice, yo sigo en mi trono y sigo obrando y tú vas a ver mi gloria, dice el Señor. ¿Cuántos entienden y cuántos reciben eso en esta noche? Muy bien. Mira lo que dice la Escritura en el libro de Mateo. Este es el momento cuando el enemigo tienta a Jesús. Y dice que Jesús fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. Jesús fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios llevó a Cristo Jesús al desierto. ¿Para qué? Para que sea tentado. ¿Por quién? Por el diablo. ¿Quién le llevó para que sea tentado? El Espíritu. ¿Por qué lo llevó el Espíritu? ¿Porque es malo? ¿Porque el Espíritu quiere hacernos caer? No, el Espíritu estaba formando carácter y dando un ejemplo para que tú y yo podamos seguir. ¿Ves? Dios sabe que el diablo no es un problema si caminamos de acuerdo a su voluntad y a su propósito. Métete eso en tu corazón. Dios sabe que no hay arma forjada que pueda venir contigo si tú caminas en obediencia a Cristo. Jesús no se paró y dijo, órale, ¿dónde estás, diablo? Ven acá, nos vamos a mechar.
Dice que fue el Espíritu de Dios que lo llevó. Él no fue a hacer eso, él fue llevado. El punto es que ahora está en un momento, dice, donde había estado orando, ayunando por 40 días, y vino a él el tentador y le dijo esto: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan ¿en qué? En pan. Él respondió y dijo: escrito está, ¿qué dice ahí? No solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de ¿quién? ¿Cuántos han oído esa escritura? Levanten sus manos. ¿Cuántos están dispuestos a que esa escritura sea real en tu vida? ¿Cuántos están dispuestos a perder todo el dinero que tienen en sus bolsas y en sus bancos para que esa palabra sea verdad en sus vidas? Menos. Una cosa es saber, otra cosa es vivir. Porque ya lo pensamos. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo? ¿Cómo le hacemos para que vivamos solamente del pan que proviene de la boca de Dios? Mira, el enemigo viene y le tienta de la misma manera. Usó lo mismo con Eva, usa lo mismo con nosotros. Viene a Jesús y le dice: oye, si tú de verdad eres hijo de Dios, ¿qué es lo que produce ese tipo de frase? Te hace cuestionar, ¿o no? Yo soy, sí, yo soy. Ahora te lo demuestro en el nombre de Jesús. Entonces lo primero que está buscando el enemigo es causar desorden. ¿Me van siguiendo? Si tú eres hijo de Dios, haz esto. Y Jesús le dice: yo no tengo que hacer nada. Primero, no tengo que hacer nada, porque no te tengo que probar a ti, diablo, que yo soy hijo de Dios. Yo soy quien yo soy porque Dios dijo, no porque tú quieres o porque tú dices o porque... Si la iglesia aprendiera esa cosita, menos problemas tuviera. La iglesia es bien inmadura y es bien... se le mueve el piso fácil. Por eso cuando el mundo se voltea, la iglesia se tiembla, porque tenemos miedo de que nos vean mal, o que nos miren esto, nos miren aquello, y vendemos la verdad porque no tenemos seguridad en quién Dios nos ha llamado a ser. Y es el mismo método. Y le dice: tú puedes comer esto, si eres hijo de Dios, tú lo puedes hacer, y encima es bien, está bien. Ahora, como les decía el grupo ayer, ¿está mal lo que el diablo le dijo? ¿Quién me dice no para ahorita ponerlo y corregirlo? ¿Quién me dice que no? ¿O quién me dice que sí, perdón? ¿Está mal lo que el diablo dijo? ¿Está mal lo que el diablo dijo ahí? No. ¿Dónde está lo malo? ¿En qué está lo malo? Si tienes hambre, puedes comer, ¿o no? Sí, ¿no? Ahora, dime tú, si eres hijo de Dios, ¿qué es lo que la Biblia dice? Que el Padre dice: si tú pides pan, ¿qué dice? Ya leyeron esa escritura, ¿verdad? Dice: si el Padre dice, si tú pides pan, no te va a dar serpiente, ¿qué te va a dar? Te va a dar pan. Tenemos un Padre bueno que cuida de nosotros. ¿Dice la escritura o no? Y dice que Él nunca ve a justo ir con hambre, ¿o no? Sí, saben, están conmigo, ¿verdad? Entonces, ¿estaba el diablo hablando algo malo? Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Jesús va al desierto y el enemigo viene. Y el enemigo le dice: mira, tienes esa necesidad. Tú sabes que no puedes vivir sin comer. Tú sabes que no puedes vivir. Son 40 días, Jesús. Come, satisface tu hambre. No es bueno, vas a bajar demasiadas libras. Y los mareos y el azúcar se te va a ir. ¿Sabes esa gente que si no come cada medio de azúcar y se van, verdad? Y Jesús 40 días y sigue. El diablo está: Jesús, vamos a controlar tu glucosa, Jesús, mira. Todo preocupado el diablo con cara de doctor, ¿verdad? El Señor Jesús le dice: mira, le dice, yo no vivo por comer. Lo que me sostiene es lo que mi Padre me da. Entonces Él está diciendo: tú puedes decir lo que quieras de mi situación y puedo tener hambre físico, pero yo no me sostengo por lo que meto en mi boca. Hay algo más que me sostiene en esta vida: diablo, mentiroso y cochino, dice Jesús.
Y eso es la voluntad de mi Padre. Porque el día, diablo, que no tenga que comer, yo no voy a andar corriendo por el hambre que tengo. Voy a seguir plantado esperando de la mano de mi Dios. ¿Te agarraste la onda? Mira. Y el día, diablo, que a esta panza la empiecen a picar y a doler y me doy cuenta que tengo que perder mi vida, yo no voy a correr como un cobarde, porque lo que me hace vivir es la voluntad de mi Padre. El diablo ya no pudo ir a otro lugar, ya no pudo meter nada más, ya no pudo tentar un centímetro más, ya no le pudo meter una doble tentación, porque se dio cuenta que Jesús había dominado su mente y su mente no iba a responder a las tentaciones con el cuerpo o con los sentimientos o con las emociones o con los pareceres. O mira, tú tienes que, y está bien. Si no tratamos con nuestra naturalidad, nunca vamos a vencer a las artimañas del diablo, por más que sean las mismas artimañas todo el tiempo. Entonces el enemigo tiene el plan de ataque, pero Jesús no solamente sabe la escritura, porque dice escrito está, que es verdad, pero también Jesús tiene el espíritu, porque Jesús no dice, ¿verdad? No está mal que yo coma. Sí, pues es verdad. O no dice, oh no, es pecado. Él dice, no, dice, sí, puedo tener hambre, pero yo no vivo por eso. Y aquí pone algo que es importante para ti y para mí, porque nosotros tenemos que entender, no vivimos por las cosas naturales. Lo que nos sostiene es lo que proviene de la boca de nuestro Padre espiritual. Por eso, si nosotros ponemos nuestra confianza en lo natural, ya estamos destinados a perder. Si nosotros ponemos nuestra confianza en la comodidad, lo que va a haber para este cuerpo, ya hemos perdido. Porque el diablo sabe que él tiene terreno con nosotros. Le tenemos la habitación limpia al enemigo. Yo iba a usar una escritura el día de hoy, pero lo voy a dejar, voy a esperar en el Señor para usar esta escritura. Hay una escritura donde Jesús habla de una casa limpia y que el Espíritu viene y los postreros. Y hay mucha gente que ha descuartizado esa escritura con su ignorancia, no la ha entendido y ha hecho doctrina falsa. Pero la realidad es, hermanos, si no tratamos con nuestra naturaleza, ese es un lugar abierto al enemigo. No como nos imaginamos, pero tú sabes que si tu carne está ahí viva, cualquier idea, cualquier pensamiento, cualquier tendencia, cualquier pensamiento, cualquier influencia, cualquier opinión va a centrarse y nada la va a detener a menos que crucifiques eso. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos dicen yo crucifico mi mente para Cristo Jesús? ¿Verdad que sí o no? No. Órale, mira lo que dice más adelante. Desde entonces, Juan 6 dice, desde aquel entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Y qué más dice? Lea conmigo, ¿qué dice ahí? Y ya no, ¿qué dice ahí? Andaban ¿con quién? Con él. ¿Quién? Con Jesús. ¿Quiénes? ¿Seguidores? ¿Visitantes? ¿Conocidos? Discípulos. ¿Sí entienden? Discípulo el que andaba con él, vivían con él. Al final quedaron 12, de los 12 quedaron 11. ¿Se dan cuenta? Dice que había más. Pero llegó un momento cuando algo pasó. Dice que ya no, dijeron, ya no. Y se fueron. Y dijo Jesús entonces a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si tú lees todo el capítulo, es bien largo, te vas a dar cuenta que Jesús empieza a hablar cosas que mucha gente, número 1, no la podía entender, número 2, no le daba la gana de entenderlo, y número 3, no tenía la capacidad para poder entenderlo. ¿Por qué? Por su mente. Diga conmigo, la mente. Cuando la palabra viene, tú tienes que poner eso a un lado. ¿Por qué? Porque eso puede causarte problemas. ¿En qué sentido? En que lo que el Espíritu va a traer va a ir más profundo que tu mente. Hay muchas cosas que a veces no cuadra aquí,
porque tiene que entrar y penetrar a tu vida. Y cuando Jesús estaba hablando, muchos estaban diciendo, pero eso no es posible, eso no es posible, eso no es así, eso no va acá, eso no es... Y tenían tanto problema aquí que no podían. Y dijeron, no, ya no podemos, y nos vamos. Mucha otra gente decía, ¿cómo será? ¿Cuándo será? ¿Qué verdad? Y más confundidos se quedaron. Había otra gente que lo que les pasó es, se dieron cuenta, esta palabra ya no me interesa. Ya no es como lo primero que se decía, que mi mente se sentía bonito, que me hacía sentir rico. Esta palabra ya duele. Esta palabra ya como que se mete y como que ¿sí les estoy predicando bien o no? Hay mucha gente que cuando la palabra ya quiere penetrar ya no les gusta, ya no quieren, y su mente resiste y ya no avanzan. Ahora, esas condiciones son muy importantes para entender. Tú y yo tenemos que tener seguro y bien claro cuánto vale lo que nosotros comemos. Tú sabes que comida hay de todo tipo, ¿verdad? Y tú puedes comer de todo tipo de cosas. ¿Alguna vez usted ha estado apurado y has tenido que ir a una de esas tienditas que te venden todo el meal, todo el almuerzo, toda la cena por $1.59? Y te comiste 2 de esos y te llenaste, pero te pusiste a pensar, ¿cómo es posible que esa comida valga $1.59? ¿Y por qué los hermanos están callados en esta tarde? Porque ya la conciencia, yo creo que el pastor me vio a mí en el drive-thru. No, a mí no me importa mucho qué comas, ese es tu cuerpo. Tú sabes que hay mucha gente que le echa la culpa de sus cuerpos. Ese es un cachito, porque cuando estaba ahí el Señor me dijo eso. Dile a mi pueblo esto, es un buen ejemplo. Mucha gente le echa la culpa de lo que pasa con sus cuerpos a todo menos a lo que realmente es, porque esto es el problema. Y no te digo para ofender, ese es el ejemplo de algo más real, que es nuestra condición. No tiene que ver por otra cosa más por lo que permitimos que entre aquí. Es el mismo tipo de ejemplo, porque dependiendo dónde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Y si tu tesoro está en el lugar correcto, lo que tú comes que es valioso te va a dar vida. Pero si sabes comer bien, vas a saber vivir bien. Pero si comes mal, vas a vivir mal. Y estoy hablando espiritualmente ahora. Porque muchas veces pensamos que cualquier tipo de palabra es lo que Dios quiere que oiga. El Señor dice, no, yo tengo palabras de vida para ti. Tú sabes eso, ¿verdad? Cuando Dios, sí, alábale al Señor. Cuando Dios nos habla y te habla como en esta noche, o cuando el Señor te habla, cuando estás orando, lees tu Biblia y el Señor te habla por su Espíritu y tú omites eso que te está diciendo y te vas a otro lugar, esto quiero oír. Estás comiendo otra comida, no la que el Señor te está dando, que es lo que necesitas, que es la vida, el maná para ti. Es comida, pero no es la comida para... ¿Me van siguiendo? ¿Cuántos me están entendiendo? Y a veces los cristianos somos expertos en hacer eso, por eso no progresamos, por eso no vemos el desarrollo, por eso no hay poder de la palabra. Pero si nos damos y decimos, esto es vida para mí, como Pedro que dijo, Señor, yo entiendo, yo conozco que esto es vida, aunque otros se vayan, aunque no lo entiendan, aunque no les guste, yo me quedo porque ¿a dónde más voy a ir si tú eres la palabra de vida para mí? ¿Te das cuenta de la revelación que tuvo? Porque él creyó y él conoció y dijo, no, yo no puedo soltar esto. ¿Me van siguiendo? No era el mover, no eran los milagros de Jesús, no era que Jesús tenía bonito pelo o que Jesús hacía esto o que las reunioncitas. No, él dice, tú tienes palabras de vida y eso es lo que yo necesito. Sí, alábale. Yo siempre me acuerdo de eso. Yo no estoy donde estoy por nada más que por la palabra de Dios. Y Dios me ha llevado en un camino donde eso es lo único que me ha importado siempre. Hay mucha gente que tiene problemas con todo tipo de cosas, hasta en cuestiones de iglesia o ministerio. A mí nada de eso me importa. Me importa, ¿hay palabra de Dios del cielo?
Porque eso es lo importante. ¿Por qué? Porque no vivo de nada más que de lo que proviene de la boca de Dios. ¿Verdad que sí? Eso me mantiene vivo, eso me mantiene sano, eso me mantiene fuerte, eso me mantiene con perspectiva, eso me mantiene con paz, eso me mantiene con fortaleza y puedo tener gozo en la tormenta. No me falta nada. ¿Por qué? Porque tengo lo más importante, que es la palabra de Dios hablando, a la cual me rindo y digo: Señor, obra esa palabra en mi vida y no pases a otro nivel hasta que eso no sea perfeccionado en mí. No me permitas que sea un antojadizo oyendo la última, ¿verdad?, modita por ahí. Deja que tu palabra obre en mi vida, transforme mi mente, me dé la mente de Cristo Jesús y pueda ser el que tenga que ser. ¿Me van siguiendo? Órale. Mira, Amós 8. Esta escritura es muy importante porque yo estaba meditando en esto. El problema no es que haya falta de comida. El problema es que hay mucha comida pero poco alimento. Hay mucha comida pero poco alimenta. Hay muchas cosas que puedes meter a tu boca pero no necesariamente te van a dar la fortaleza que necesitas. Alimento hay solamente aquel que Dios designa para ti. Y el libro de Amós nos habla de algo tan peculiar, y con esto ya voy a terminar. Dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales Él dice que enviaré, ¿qué cosa? Hambre. Diga conmigo: hambre. Dice: a la tierra. No hambre de pan, así que no te preocupes. No hambre de pan ni sed de agua, sino que, lea conmigo, ¿qué dice ahí? Sino de oír la palabra de Jehová. Y eso no sé por qué está en blanco. Dice: sino de oír, ¿qué cosa? La palabra de Jehová. El Señor dice: voy a enviar un hambre de palabra. Hambre de palabra quiere decir que escasea. Diga conmigo: escasea. ¿Qué tipo de palabra? Cuando tú ves y revisas el original de la palabra de Dios, está hablando de la palabra que sale como el pan fresco. Tú sabes cuál es la diferencia entre los panes, ¿verdad? ¿Has comido ese pan que en la bolsita dice vendido para, ¿qué día estamos hoy? ¿27? 30, hoy estamos 30. Vendido para el 20 de agosto. Y te comes ese pan. Yo me acuerdo que nosotros éramos tan pobres que a veces teníamos que hacer durar el pan. Y cuando ya a veces sacábamos la última, el de abajo de la bolsa, y a veces tenía una cosa verde ahí. ¿Sí te acuerdas o no? ¿O tú no comer eso? No, ok. El pan ahí que había caducado, ¿verdad? Porque lo comprábamos en barata. Porque tú sabes, es más barato cuando está cerca de la fecha. Entonces le hacemos durar y luego sacamos: oh, mira, tiene verde. Uy, ¿qué hacemos? Lo cortamos, le quitamos, nos comemos el resto. ¿O solamente yo hacía eso? Pero tú sabes qué es comer ese pan que sale a las 6 de la tarde del horno. Allá en Perú hacen pan en la mañana y luego hacen pan a las 6 de la tarde. Y tú puedes ir y comprar tu pan y tienes que ir como un poquito antes, porque si no la cola está ahí y puede ser que se acabe. Pero una cuadra antes ya empiezas a sentir ese olorcito de ese pan que está saliendo del horno. Y llegas ahí y no hay nada que se compare con que te vendan el pan que acaba de salir unos minutos y todavía está calientito, y te lo lleves a tu casa, le abras, le pongas mantequilla y no sé qué otras vainas más, pero lo que sea que le pongas, esa cosa va a saber tan bueno comparado con el otro pan con verde ahí, ¿verdad? Y con la fecha de caducidad de una semana atrás. Es comida, pero no todo tiene el mismo efecto en uno. Así es la palabra de Dios. Y el Señor dice: ten mucho cuidado con que te descuides de lo que te estoy dando, de lo que te estoy hablando, de lo que estoy trayendo a tu vida. Dice Dios: no seas irresponsable y creas que cualquier comida va a alimentarte, te dice el Señor. Porque Dios no es un padre irresponsable. Músicos, pase por favor. Dios es un Dios que siempre va a proveer. Diga conmigo: Él va a proveer para mi vida y mi situación. Inclina un momento tu cabeza por unos minutos. Voy a leerte una última escritura. Isaías 50 dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar en sazón palabra al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga
como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de escupidas. Esta escritura está hablando de Cristo Jesús, pero hay una verdad aquí muy importante que tú y yo tenemos que notar. Dice, el Señor me ha dado la lengua de los sabios, que habla de tener entendimiento. Dice, y la razón por la que el Señor nos da ese don es porque dice, para que tengamos que saber decir en el momento correcto a la persona correcta. Tú y yo somos portadores de la gloria de Dios. Tú y yo somos instrumentos en las manos de nuestro Señor. Y tú y yo hemos permitido que la palabra de Dios venga a nuestras vidas y obre en nosotros. Di conmigo, la palabra ha obrado en mi vida. Y si tú nunca has permitido que la palabra obre, igual lo tienes que decir conmigo como una declaración de fe. Porque te digo una cosa, no vas a salir de aquí para ser el mismo. Yo espero en esta noche que digas, Señor, si yo he oído tu bendita palabra, yo no quiero ser el mismo. Quiero ser transformado, quiero ser renovado, quiero venir a un nuevo nivel contigo. Quiero que tu palabra, Señor, transforme mi mente, mi corazón, mi vida. Entonces el Señor nos ha dado de su palabra, nos ha transformado, y tú tienes que verte de esa manera. Tú ya no eres el mismo, ya no eres la misma. La palabra ha venido a lavarte, a obrar en ti. Hay mucha gente que ha querido entender la palabra, pero va más allá de entender. Es recibir la palabra de Dios y que la palabra de Dios venga y obre en ti. Algunos de ustedes se sientan en el tiempo de la prédica y no entiendes ni papa. Pero lo que no te das cuenta es que la palabra, que es espíritu, está obrando en tu corazón y en tu espíritu, traspasando tu mente, por el simple hecho de que vienes y te sientas y oyes y abres tu corazón. Porque no es lo que yo digo, es lo que Dios está haciendo en tu corazón. Ni siquiera tú lo ves. Sí, tenemos que estar abiertos al operar de nuestro Padre Celestial. Yo puedo decirte, vamos a ganar la batalla, vamos a avanzar, vamos a hacer esto, pero si tú no abres tu mente, nunca te vas a ver como vencedor, nunca vas a vivir como vencedor, nunca vas a tomar decisiones como un vencedor, nunca vas a enfrentar la vida y declarar y vivir como un vencedor, porque la mente te va a detener. Pero si tú te abres y recibes, tú vas a poder decir al enemigo, tú no tienes parte conmigo, porque yo soy un vencedor. Cristo no solamente dio su vida, Él me transformó, y tú no tienes parte. Yo puedo avanzar y tú no me vas a detener. Y tú y yo podemos declarar que este año ha sido el mejor año, no porque lo decimos como si fuéramos unos locos, no porque lo decimos para olvidarnos de los grandes problemas, sino lo decimos porque entendemos que Dios está obrando cosas que nosotros no imaginábamos, que no pensábamos que iba a pasar, pero el Señor ha venido obrando en toda la tierra y la mano de nuestro Dios está llevando adelante. Y te digo una cosa, hay mucha gente que está descarriándose, hay mucha gente que está retrocediendo, hay muchos otros que se están enfriando, pero tú y yo no somos de ese tipo de gente. Estamos cortados con una cosa diferente, y eso es la palabra de Dios. Somos aguerridos, somos valerosos, somos gente clara que dice, Señor, yo contigo avanzo de día y de noche, en pandemia o sin pandemia, Señor, yo sigo a la meta puesta por Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén en esta noche?